Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un lujo moderar esta mesa y en este entorno y con estos participantes y estoy encantada. Así es que muchas gracias a la organización por la oportunidad de hablar de humanización, ¿no? Bueno, decías antes que ¿desde cuándo no hablamos de humanización? Pues la verdad es que empezamos a hablar de humanización de la asistencia sanitaria antes de la Ley General de Sanidad. Pero al principio hablábamos solamente de hospitales, ¿no? Y luego esto se ha ido ampliando. Sí que es verdad que llevamos ya varias comunidades con planes estratégicos y en la Comunidad de Madrid en concreto en el año 2016 es el primero, ¿no? O sea que sí que llevamos ya un poquito más de tiempo hablando de humanización. Pero aún hay gente que se cuestiona, ¿no? Como decías antes, tenemos que hablar de humanización en algo como la asistencia sanitaria, ¿no? Es llamativo. Pues sí, la verdad es que yo creo que sí, porque hemos estado mucho tiempo con una medicina muy precaria en la que hacíamos poco más que cuidar y acompañar. Y en el siglo XX, sobre todo, ¿no? Pues empezamos a diagnosticar y tratar y nos olvidamos un poco de esa parte más humana, de cuidar y de acompañar y nos dedicamos solo al diagnóstico. Y además las nuevas tecnologías nos abruman, nos fascinan y dejamos de mirar un poco al paciente. Y eso es lo que hace que haya que hablar de humanización de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, a mí hablar de humanización me resulta, en tan poco rato, me resulta prácticamente imposible porque son tantas cosas de las que hablamos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sobre todo, lo decía antes Beatriz, creo que se llamaba, ¿no? Que es que cada paciente, o sea, ella decía con respecto al ejercicio, no me vale una máquina, ¿no? Tiene que ser alguien que me conozca, que me trate como yo necesito, ¿no? Y esto es la humanización. Hablamos de poner al paciente en el centro y hoy vamos a hablar de poner a la familia, ¿no? y a la comunidad también en el centro, porque los pacientes han cambiado y ahora nos piden participar. Quieren estar informados sobre su enfermedad, también en la salud, ¿no? También las personas sanas antes de enfermar, porque al final la enfermedad no es una excepción, la enfermedad nos acompaña desde el origen y tenemos que convivir con la enfermedad y con la idea de muerte, además, porque los seres humanos somos los únicos que tenemos esta conciencia de que vamos a morir. Todo esto hace que sea muy difícil, ¿no? Entonces, en todo esto, en esta medicina actual en que los pacientes quieren participar y quieren saber de su enfermedad y poder hacer cosas, pues tenemos que fundamentalmente preguntarles, ¿no? Escucharles, tratarles como un todo, ver sus expectativas, sus miedos, sus necesidades. No es una enfermedad, es un paciente, es una persona y además tiene una familia, ¿no? Que es de lo que vamos aquí a hablar hoy. Venía ahora de una jornada que la verdad es que me ha impresionado, una iniciativa que la verdad es que quería compartir. Es una iniciativa que tiene que ver con la humanización y el trato, allí lo llamaban experiencia del paciente, pero es que al final es lo mismo, con un equipo de cirugía, el equipo de cirugía cardíaca del Hospital de la Paz. Y han hecho un mapa de experiencia y un comité con sus, en este caso los pacientes son prácticamente todos neonatos y es sobre todo con los familiares, ¿no? Y le preguntaban a los familiares cómo era esa experiencia. Y entonces habían definido ellos como humanización, la verdad es que no se me ocurre nada mejor, ¿no? Como acompañamiento en el desamparo. Ese desamparo que sentían estos familiares que dejan a su niño a la puerta de un quirófano, una cirugía que va a durar 6 horas, 7 horas, que tiene una mortalidad del 20%, ¿no? Y ellos lo describían eso como desamparo. Me ha parecido magnífica. Bueno, y ya voy a callarme porque si no seguiría yo y vamos a dejar hablar a los verdaderos a los más importantes y a los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, yo como hablábamos de sociedad y de familia, la primera pregunta quería empezar por ti, Elordi, y por preguntarte. Hablamos del paciente en el centro del sistema, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿es el momento de empezar a hablar de la familia en el centro? ¿Ya ha llegado ese momento? ¿Ya hemos aceptado que hay que poner al paciente en el centro? ¿Ahora tenemos que pensar en la familia? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que la familia es un pilar fundamental cuando te diagnostican un cáncer, da igual el tipo de cáncer que sea. Yo, si no hubiera tenido a mi familia cerca, no sé cómo hubiera seguido para adelante, porque es los que nos empujan, los que nos tiran en los momentos cuando flaqueamos, ¿no? Es nuestra compañía, y eso que yo he estado en habitaciones de aislamiento durante mucho tiempo, porque el mío ha sido un cáncer hematológico y tienes que estar aislada, pero incluso en ese aislamiento, que en el COVID no ha sido así, pero yo tenía
un acompañante que ha sido siempre o mi madre o mi padre o mi hermana, ¿no? La familia, y creo que no se tiene en cuenta la familia y las necesidades de la familia. Antes se ha hablado de apoyo psicológico y es verdad que nosotros lo necesitamos, pero la familia también lo necesita porque están viviendo la enfermedad al igual que nosotros y nuestra vida cambia, pero la de nuestro entorno también. Entonces, creo que el paciente como unidad no puede estar en solitario, porque nosotros necesitamos esa compañía, porque somos personas sociales, vivimos en una sociedad y cuando estamos fuera, cuando no tenemos una enfermedad, no vivimos aislados de la sociedad, también tenemos un entorno que nos acompaña, ¿no? Entonces, cuando nos diagnostican una enfermedad, ese entorno se ve afectado, con lo cual la familia es que tiene la misma importancia y además como pacientes, para nosotros es que se convierte en un pilar. Entonces, es muy importante que también esté considerada, ¿no?, la familia como ente dentro de este diagnóstico. Sí. Pues mira, siguiendo con este hilo, Pedro, te quería preguntar, tú has trabajado en la Escuela Madrileña de Salud, en la Consejería de Sanidad, y sabes, o bueno, recordarás que había una iniciativa que era construyendo una propuesta de valor para los supervivientes de una neoplasia hematológica. Que esto al final es un estudio cualitativo en el que te reúnes con pacientes, con profesionales y les preguntas, ¿no?, y haces una valoración cualitativa. Una de las cosas que salía en este estudio con respecto a la familia, y me gustaría decir las palabras textuales, decían ellos, te das cuenta de que les necesitas para todo, que era un poco lo que decías. Apenas puedes hacer nada por ti mismo, ¿no? Sí, es que yo ahí quiero comentar. Es que, por ejemplo, yo que he tenido leucemia, yo he sido siempre una persona súper independiente, llevo muchos años viviendo sola cuando me diagnostican la enfermedad y te conviertes en una persona totalmente dependiente. O sea, yo no me podía duchar sola, no me podía cortar las uñas sola, con lo cual es que la familia se convierte en apoyo fundamental y en cuidadores, realmente en cuidadores, porque tú te conviertes en una persona dependiente. Necesitas de ayuda para salir de eso. Y tú también, claro, tienes que saber aceptar esa ayuda, ¿no?, cuando la necesitas, porque estamos acostumbradas a ser superwoman en esta sociedad. Tenemos que hacer todo, ¿no?, las mujeres y solas. Y cuando te llega un diagnóstico así, tú tienes que ser capaz de sentarte y decir, vale, esto yo no lo voy a poder hacer sola. Necesito ayuda y acepto esa ayuda, ¿no? Porque hay mucha gente también que le cuesta aceptar esa ayuda. Eso, pues, muy parecido, ¿no?, a los resultados que salían. También había otra frase textual, analizando el verbatim. Ves que tus familiares están ahí día y noche sin salir de la habitación, que supongo que para ti también como enfermo también te afecta, ¿no?, el ver que tu familia está ahí tan cansado casi como puedas estar tú. Por una parte les necesitas, pero por otra parte también sufres por ellos, ¿no? ¿Entiendes? Y ahí es muy importante dejar de lado la culpa que te acompaña en esos momentos de pensar, jolín, yo, por ejemplo, que mi familia vive en el País Vasco y a mí me trataron en Madrid, se tuvieron que trasladar, con lo cual dejaron su vida de lado para estar acompañándome. Estar acompañándome día y noche en el hospital, claro, porque no te sueltan de la mano. Y ahí es necesario que la culpa no exista tampoco en ti, ¿no? Porque ellos lo hacen porque te quieren. Y eso tú también lo tienes que tener claro, porque si no la culpa no te deja a ti tampoco ni seguir adelante ni aceptar esa ayuda, ¿no? Entonces es dejar que la culpa se vaya y aceptar que ellos están porque quieren, porque te quieren y porque les necesitas. Parece fácil, ¿eh? No parece fácil. Pedro, en esta línea te iba a preguntar por lo mismo, ¿no? ¿A ti te parece que los profesionales sanitarios, como enfermero, que son los cuidadores por excelencia, te parece que estamos preparados? Porque yo, como asistencial, todavía recuerdo en los hospitales que casi que te molesta un poco las familias. Cuando llegas a una habitación y están ahí todos cargando el móvil,
y todo esto, ¿no? Y parece como que todavía te molesta un poco, ¿no? Están aquí como en su casa. Cuando estás al otro lado, en el máster de humanización que decimos nosotros, que es cuando te toca a ti ser acompañante de un familiar, pues tú te has quedado a dormir esa noche, a dormir o a no dormir o lo que toque, al día siguiente tienes una reunión por la tarde y tienes que conectar el móvil porque tú trabajas y ya no puedes faltar más tiempo, no has descansado, tienes que hacer... Y es evidente que necesitas estar con tu familia. Además, los profesionales, ¿qué tal lo llevamos? ¿Un poco mejor que antes? Porque antes no lo llevamos bien. ¿Qué te parece a ti? Bueno, pues los profesionales lo llevamos a veces regular. Es verdad que esa tendencia ha cambiado. Realmente vemos a la familia como un punto de apoyo y es una línea más dentro del cuidado de esa persona y de esos pacientes, de la persona que convive en ese momento con un proceso oncológico, ¿no? Lo que pasa es que tengo la sensación de que la familia es como la gran invisible a nuestros ojos. Les necesitamos, pero les necesitamos porque nos ayudan en un momento determinado, pero les falta apoyo, les falta formación, falta cuidar al cuidador, porque muchas veces podemos hacer muchas cosas con muy buenas intenciones, pero a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Me refiero como familiar, ¿no? Que también he estado en esa postura. Y muy ligado a la mesa anterior de estar activos, de formar parte de todo esto, muchas veces los que tenemos alrededor intentan hacértelo todo para que estés lo más confortable, ¿no? posible. Y lo hacen con la mejor de la intención, pero a lo mejor, por otro lado, no te está ayudando. Todo esto depende mucho de las fases en las que te encuentres con la patología, con la enfermedad, en qué momento estés. Hay que evaluar muchas cosas, pero la familia sin duda es un gran punto de apoyo, no solo para la persona que convive con un proceso oncológico, sino también para los profesionales. Y a mí lo que me preocupa es que en España tenemos la suerte de que somos muy familiares, pero eso se está terminando. Es decir, no sé si lo veis, pero se está perdiendo. Yo he vivido en Inglaterra 4 años y era enfermero que iba a domicilios todo el rato y la cantidad de personas que hay solas, que los hijos ni los familiares van a verles, y sí que he visto esa decadencia, ¿no? De que la parte de la unidad familiar muchas veces se está perdiendo. Se pierde esa, no sé si es una sensación propia mía o es algo generalizado, ¿no? Pero debemos contar con ellos, no solo de esto de decir paciente en el centro, todo esto, contemos con ellos, ¿no? Contemos no solo con las personas que conviven con el proceso, sino también con su entorno, familiares y amigos, que hay grandes amigos que son pilares fundamentales, ¿no? en un proceso oncológico como el que estamos hablando. Tienes toda la razón. Ahora hablamos de personas significativas, ¿no? Por no decir allegados, familia, todo eso. Pues ahora hablamos más de este concepto. Bueno, amigos son familia muchas veces también, sí, entonces total. es como... Sí, sí. Sí, y ahí, no me acuerdo de la estadística, pero igual José Luis sí que la sabe, hay una estadística que demuestra que las personas que están acompañadas por un entorno pues, familiar o de amigos o tal, tienen más posibilidades de curarse que las personas que están solas. Sí, o sea, que es una evidencia científica. Hay evidencia científica efectivamente de que vivir en sociedad tiene mejores resultados en salud. Y la sensación de abandono, de no pertenencia, se asocia a enfermedad y mayor mortalidad, absolutamente, efectivamente. Paula, tú que has estado, que hemos estado, porque Paula y yo hemos trabajado juntas durante mucho tiempo, he tenido la suerte de trabajar con Paula, tú que has estado escuchando a los pacientes, ¿no? En la Dirección General de Humanización, escuchando a los pacientes, a los ciudadanos en general, pacientes, familias, asociaciones de pacientes. ¿Qué podemos hacer las instituciones? Porque es verdad que hay una parte que está muy clara, que es la parte de la fase aguda, ¿no? Las instituciones, sobre todo las sanitarias, tenemos claro lo que hay que hacer. Pero y después, estamos hablando de largos supervivientes. ¿Qué podemos hacer las instituciones, Paula? Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Quería aprovechar la oportunidad para agradecerle a Sandra su invitación, a todo su equipo, y poder tener este espacio en este entorno que invita a la reflexión, al debate y también a la toma de decisiones. Y estoy encantada de poder estar contigo, María Ángeles, volver a encontrarnos, y con Begoña y con Pedro. Al final, desde una administración, desde los poderes públicos, lo más importante es escuchar y es empatizar. Es algo que aprendí en el inicio de mi trayectoria política, siendo concejal de Servicios Sociales, y creo que la mejor respuesta que se puede dar desde una administración es ponerte en la piel de la persona que tienes enfrente. Si le entiendes, si empatizas, si eres capaz de dar con la respuesta para poder solucionar el problema,
ya hemos avanzado muchísimo. Y en esa dirección de humanización, y que ahora es humanización, seguridad y atención al paciente, yo creo que lo más importante, aparte de escuchar a los ciudadanos, es también escuchar a los profesionales sanitarios y a las asociaciones de pacientes, a esos supervivientes. También es muy importante conectarles con otras personas que han pasado por su mismo proceso. Por lo tanto, ahí la Administración tiene un papel fundamental de poder impulsar este tipo de asociaciones, este tipo de participación que yo he conocido, que en la Comunidad de Madrid es inmenso. Hay asociaciones oncológicas, de ELA, de Parkinson, que son una prolongación más, si me permitís, del propio sistema de salud. Es decir, las asociaciones hoy de pacientes hacen una labor que es absolutamente impagable por el propio sistema. Son una continuidad más de la atención, del acompañamiento, del cuidado y de la atención a los pacientes. Y es algo que desde las propias instituciones debemos reconocer, fortalecer y respaldar en la medida de nuestras posibilidades. Absolutamente de acuerdo, Paula. Como siempre, estaba muy bien. Lordi, te iba a preguntar, en este proyecto que contaba antes de Construyendo una propuesta de valor, con respecto a la parte social y que tenía que ver sobre todo con el trabajo, porque la verdad es que el trabajo nos afecta muchísimo, ¿no? Había también unas... ahí detectábamos lo que se definían como problemas pendientes, ¿no? Que identificaban los pacientes como problemas pendientes y eran sobre todo la parte de cómo volverte a insertar, bueno, insertar no tanto, ¿no? Pero cómo volver a la sociedad que tenías, a esa interacción social que tenías antes de la enfermedad. Los cambios, cómo recuperar a los amigos y la relación con los amigos y sobre todo, bueno, también las relaciones sexuales eran también una de las grandes preocupaciones y la vida laboral, ¿no? Y volviendo a los verbatim que teníamos, dice una paciente, me llama mucho la atención, estoy harta de que me digan que soy una afortunada por haberlo superado, ¿no? Esto que todos podemos decir desde nuestra... visión esta, ¿no? De qué suerte de día, no es que no es una suerte, ¿no? Todo lo que me ha pasado, pues interesante reflexión. Hubiera sido una suerte no tenerlo también, claro. ¿no? A la persona que te dice eso también le puedes decir, la afortunada tú que no lo has pasado, ¿no? Y al final creo que la gente que dice eso con intención de animarte piensa muy poco, es muy poco empática. No saben ponerse en tu lugar, ¿no? Yo me siento afortunada porque lo he superado, pero una persona que no ha tenido cáncer no me puede decir afortunada tú que no lo has tenido que pasar. Y yo me siento muy afortunada porque en el camino he conocido a muchas personas que se han convertido en familia. Las asociaciones hacen una labor excelente. Yo creo que son fundamentales para rellenar ese vacío que el sistema no nos proporciona de acompañamiento y es con las personas con las que realmente puedes hablar de todo lo que te ha pasado y que te entienden, incluso con una mirada. No hace falta explicarles grandes cosas porque entienden lo que te pasa, porque a ellas lo han pasado o lo están viviendo en ese momento también, ¿no? Entonces, pues esa es la suerte que yo he tenido, ¿no? De encontrarme asociaciones y que en esas asociaciones haya gente con la que ahora mismo pues, son pilares fundamentales y que nos apoyamos mutuamente. Esa era la pregunta siguiente que os iba a hacer, la ayuda entre iguales, pero volviendo a este tema de antes, que yo creo que es por falta, porque no nos hemos escuchado, ¿no? Porque cuando tú caes en la cuenta, probablemente ya, y sobre todo un sanitario, por eso hay que escuchar, ¿no? Como dice Paula, probablemente un sanitario en el momento en que alguien le diga, es que no quiero que lo enfoques desde qué suerte has tenido, yo creo que lo entendemos y ya no lo volverás a hacer seguro. Es que la empatía no había llegado a este grado, ¿no? De entender, no, es que la suerte es no haber tenido nada. Entonces, quizá, ¿no? Lo que nos falta es escuchar en ese sentido. Pero bueno, preguntarte también sobre otro de los verbatim que teníamos era, antes era una persona sana, tenía
un buen futuro laboral y ya no lo tengo. También lo laboral, ¿no?, nos afecta mucho, porque igual no he tenido la suerte de curarme, la suerte hubiera sido no tenerlo y es probable que haya tenido la mala suerte de perder mi trabajo o de haber perdido unos años o un tiempo, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Claro, al final en el cáncer se suman muchas pérdidas. La pérdida laboral, que puede ser temporal o puede ser permanente. Yo en mi caso no he vuelto a trabajar. Yo soy periodista, estaba trabajando. Todavía. Soy periodista, sí, yo lo digo en presente porque soy periodista. Estudié eso, he trabajado 15 años siendo profesional del periodismo en radio y en televisión, entonces me sigo considerando periodista, aunque ahora no esté ejerciendo de ello, pero no he vuelto a mi profesión. Entonces, bueno, es otra pérdida a añadir, parejas que se pierden también en el proceso, amistades que se pierden. O sea, hay muchas pérdidas que asumir cuando te diagnostican un cáncer, porque no es un añito malo, como se dice por ahí. El cáncer, cuando viene, da la vuelta a toda tu vida y deja una ausencia también cuando... O sea, es muy difícil decir estoy curada, ¿no? Porque el cáncer siempre te va a dejar secuelas. Entonces tienes que aprender a vivir con esas secuelas y con calidad de vida, la mejor calidad posible que te dejen. Y pues eso, cambian tus amistades, cambian pues tu trabajo, mi trabajo ahora mismo, pues yo ahora mismo me escribí un libro y me dedico a difundir el mensaje de donación de médula, gestión emocional. Bueno, pues es una manera también que he encontrado de seguir comunicando, que es a mí lo que me gusta. Entonces, pues tienes que encontrar, ¿no?, las vías para seguir con tu vida, que no va a ser igual que la de antes. Aunque vuelvas a tu trabajo, y lo ha comentado antes Carmen, tu capacidad para hacer el trabajo que hacías antes no va a ser el mismo. Igual necesitas más tiempo o igual necesitas menos exigencia, ¿no? Entonces, porque tú no vas a ser la misma persona. Yo sigo siendo Elordi, pero no soy la misma Elordi que antes de pasar la leucemia, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta y con las herramientas que tienes, pues tirar para adelante en la medida que vayas encontrando el camino. La verdad es que sí. Pedro, te iba a preguntar a ti por la ayuda entre iguales, pero ahora también ya le preguntamos a Elordi. Yo te iba a preguntar también, porque entrando en tu página web, en FFP Pacientes, la importancia, ¿no?, que le damos a la ayuda entre iguales. Entonces, es evidente que la ayuda entre iguales, además tenemos evidencia científica, nos dice que en la fase inicial de cualquier enfermedad, en el momento del diagnóstico, disminuye la ansiedad. Y sabemos que te ayuda a gestionar la frustración, aumenta la adherencia terapéutica, que es fundamental. Entonces, eso lo tenemos claro, la ayuda entre iguales al inicio, pero después sigue siendo importante. Cuando ya estás, entre comillas, como dices tú, curado, ¿es importante? El apoyo entre iguales siempre es importante. Si la cuestión es la fase en la que estás viviendo tú ese momento, ¿no? Como tú hayas dicho, en el momento del inicio del diagnóstico no es igual que a lo mejor en el momento que estás en una parte más crónica, ¿no? Porque yo creo que ya el cáncer... Yo creo que se cronifica en el sentido de que siempre tienes que estar con cuidados, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que no es que se cure y ya está, sino que hay mucha gente que tiene que seguir con vigilancia y tratamientos. Es importante porque si queremos mejorar la calidad de vida, cuando hablamos de calidad de vida, ¿qué es? Calidad de vida no es solo dormir bien, no es solo tomarte el tratamiento, no es solo cumplir con ese tratamiento o ir a las visitas. No, calidad de vida es la esfera sexual, es la esfera sentimental, es la esfera de ocio, es la esfera de muchas cosas. O sea, es que es todo. Y luego, además de ser todo, tiene que ser muy individualizado. Es decir, si a mí me pasara algo ahora mismo y me diagnosticaran algún tipo de proceso oncológico o un cáncer, yo solo pienso en cómo voy a sacar a mi perra. Porque para mí es una parte fundamental. O sea, no quiero que eso se trastoque, ¿no? Entonces, en ese apoyo entre iguales, entre personas que han convivido, que conviven con la misma situación de salud, es muy importante porque te hablan del día a día. Te hablan de cómo hacer cosas cotidianas y comunes. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo has hecho esto? Mira, me está pasando esto, me duele esto. Y luego, al final, da un poco igual el tipo de cáncer que tengas.
El miedo, la inseguridad, la impotencia, la superación, el tener un buen día, el poder salir a la calle, el hacer algo que... Eso da igual, le da igual el diagnóstico. Eso no importa, porque lo que importa es encontrar ese punto de conexión, ¿no? Yo creo que... Y al final todo esto es la palabra, es el uso de la palabra, del lenguaje, es el uso de... Las palabras pueden ser ventanas, pero también pueden ser grandes obstáculos. Cuando un profesional sanitario, lamentablemente, nos pasa, ¿no? Tenemos que mejorar mucho las habilidades de comunicación, habilidades de comunicación efectivas, fomentar empatía, escucha activa, utilizar el feedback, la paráfrasis. Todas esas pequeñas técnicas son las que hacen que la persona sienta que le estás escuchando. Qué bonito sentirse escuchado, ¿no? Aunque sean solo 5 minutos, pero te sientes que te están prestando atención, ¿no? Y aquí es donde tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? O sea, el apoyo entre iguales, perdonad porque me he ido un poco a la parte, es que para mí todo está un poco igual. O sea, yo creo que la comunicación, o sea, ¿por qué funciona el apoyo entre iguales, entre pacientes? Funciona porque se prestan atención en todos los sentidos, pero ya no solo en la comunicación, sino en el lenguaje no verbal, en cómo ¿no? Pues tú puedes estar escuchando a una persona o estar con el móvil o estar con el ordenador y la sensación que tienes como paciente es, bueno, no me está escuchando ni me está prestando atención, ¿no? Y ya no es tanto el tiempo, que sí, que la estructura está como está, sabemos que tiene muchas barreras, que tenemos barreras de tiempo, de formación de profesionales, pero el prestar atención en el trato a la gente, eso va en la persona y se puede mejorar, pero el trato, eso es indiscutible. Y eso está muy ligado con la humanización, porque ¿qué es humanizar? Si no es que te traten bien, ¿no? Está muy bien que todos tengamos un hospital súper bonito, que sea ágil, que sea cercano, ¿no? Está súper bien, ¿no? Pero si no te tratan bien, puede ser muy bonito, pero ¿no? ¿Y eso se aprende, Pedro? ¿Nos falta formación? Yo creo que... bueno, me callo, ¿eh? No, respóndeme a esto que ahora le voy a preguntar a Elordi, que pero me perdió. Yo creo que sí, se puede mejorar. Yo tengo la suerte, de verdad, y yo estoy en la universidad y doy clases en la europea y doy clases de enfermería y tenemos la asignatura de comunicación y relación terapéutica. O sea, cómo abordar un primer paciente que te viene y tienes que dar una mala noticia, que tienes que hacer un seguimiento y hacerle partícipe, porque aquí no estamos para mandar a nadie. La cuestión es que la persona y los familiares tienen que sentirse parte del proceso. Y ahí es cuando decimos, ponemos al paciente en el centro. No, el paciente en el centro no, el paciente conmigo, con nosotros, juntos. Porque si no conocemos cómo vive esa persona, por mucho que le diga, sí, usted tiene que salir a andar y tiene que adelgazar. Pero ¿cómo es su vida? A lo mejor no puede. O a lo mejor sí puede, ¿no? A mí si me dijeran hoy, no, tienes que aprender a comer mejor, pues la llevo clara, porque no sé cocinar, se me da fatal, vivo solo, pues entonces ¿cómo lo sabes? Me costaría mucho, pero si nadie me pregunta, pues a lo mejor no lo digo por vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, que no sé cocinar. Entonces, ahí está la relación terapéutica. Y el apoyo entre iguales es fundamental. O sea, y creo, y ya me callo de verdad que me callo, lo prometo, yo no hablo más. Creo que el sistema lo que tiene que hacer es crear espacios para asociaciones de pacientes. Falta que dentro de los hospitales, porque está todo tan medicalizado que es genial. Tenemos que tratar la patología, tenemos que curar, cuidar, pero dejemos espacios para el diálogo, espacios donde personas se puedan encontrar y con otros profesionales, como puede ser toda la parte del deporte, la nutrición. No sé, faltan esos espacios que están fuera del entorno sanitario y que menos mal que están, ¿no? Pero... Y ya me callo. Lo prometo, yo no tengo nada más que decir. Elordi. Perdón. Bueno, una parte fundamental para humanizar la sanidad sería, antes decía Sandra, cuando me miran existo, yo diría también cuando me escuchan existo, ¿no? Es muy importante la comunicación y el trato, porque yo va a hacer 10 años que me diagnosticaron leucemia, el 8 de diciembre de 2013, y fui a urgencias porque yo me sentía más cansada de lo normal y tenía dolores musculares que no se me iban con el relajante muscular que me dio el médico de cabecera. Y cuando llegué allí a urgencias, supongo que sería una residente por lo joven que era, porque era más joven que yo la que me estuvo atendiendo, ni me miró ni me escuchó. Yo le expliqué los síntomas que tenía y yo, como ya tenía como una alerta de que algo no iba bien en mi cuerpo, no sé, se te despierta como un sexto sentido que te dice hay algo que no funciona, ¿no? Si sabes escuchar a tu cuerpo,
nuestro cuerpo también nos habla. Entonces, a veces no lo queremos escuchar, pero si nos paramos a escuchar, ¿no? Entonces, yo tenía claro que algo no iba bien. Entonces, esta chica ni me escuchó ni me miró, porque yo iba bien vestida, porque iba de una comida con mis amigas. Bueno, pues supuestamente no aparentaba que yo estuviera mal, pero yo estaba mal. Entonces, ella me dijo, pues por lo que me cuentas, con este relajante te debería funcionar. Sin mirarme y sin escucharme, porque yo ya le había dicho que el relajante no me iba bien, que yo no me encontraba bien. Entonces, hasta yo me tuve que poner muy insistente con ella para que por lo menos me hicieran una analítica. Y de hecho, ella salió como enfurruñada de esa consulta y llamó a una superiora, a un superior, vamos, que una superiora parecía monja, un superior que vino otra mujer y ya me dijo, bueno, te vamos a hacer la analítica para que te vayas tranquila. Cuando hicieron la analítica, que estuve esperando más de 3 horas, yo me levanté varias veces a preguntar qué pasaba con mi analítica y nadie me respondía. Me atendió la misma chica y sin decirme nada me dijo, te quedas en observación esta noche, igual de borde que al principio. Y ella ya sabía lo que tenía. Y me llevaron a la sala de observación y hasta que no vino una hematóloga y me explicó lo que tenía, o sea, esta chica a mí me dejó sola diciéndome, te vas a quedar en una habitación de observación esta noche. Pues ahí hay que reclamar. Y hay que poner una incidencia en que ese trato no es el adecuado. Claro, es que ahí hay una deshumanización. Claro. Y la deshumanización en el ámbito profesional también está cuando solo te dedican 5 minutos en una consulta, porque en 5 minutos a lo mejor tú no puedes explicar todo lo que te está pasando. De todas maneras, a mí en este sentido lo que me parece, y en relación con la jornada que os contaba ahí antes, ¿no?, lo definían como una herida. Esto te deja ya una herida, da igual lo bien que te traten, ¿verdad? Da igual que todo salga bien, pero hay algunas heridas que a los pacientes Claro, porque yo ese día lo tengo grabado, aparte del diagnóstico, por el maltrato que sufrí, ¿no? Porque te tratan con una prepotencia que sinceramente no corresponde a ese momento. En todo esto, la ayuda entre iguales, como decíamos antes, ayuda, porque al final, cuando hablamos de, como le preguntaba antes a Pedro, al final, cuando está